Buenos días, Buenos días, Dios los bendiga. Somos los pastores Eddie y Zulay de Villalobos. Amén. Estamos aquí para transmitir una vez más esta charla de matrimonio, la que hemos titulado Hablamos de matrimonio. Gracias a Dios. Sí. Esta vez le traemos una entrega de otra charla de Hablemos de matrimonio. Se llama Tiempo de romper con el pasado. Wow, gracias Señor. Porque el pasado ya no se puede cambiar. El futuro no lo conocemos y entonces hay que vivir el presente. Sí, Señor. En este capítulo de romper con el pasado, nos va a mostrar cómo la esperanza que tú y yo tenemos nos cambia nuestra manera de vivir que tenemos en este mundo. Nos anima a romper con el pasado y tener una decisión de luchar en contra del pecado. Y eso es lo que el texto de hoy nos invita a hacer. Dejar atrás lo que tienes que dejar atrás. Y juntos buscar el futuro con el propósito que tienen como matrimonio. Fíjate que la palabra dice en 1 de Pedro 4, del 1 al 6, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y ese que padeció en la carne para terminar con el pecado fue Jesús. Sí. Y sigue diciendo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Muy fuerte, ¿eh? Buenísimo, ¿verdad? O sea que en el versículo 1 de 1 de Pedro 4 nos habla de el ejemplo de Jesucristo. O sea, Él dio su vida por nosotros, ¿verdad? Sí. Eso fue un tremendo sufrimiento, pero dice la palabra que ahí mismo nos dice, pero vosotros armados del mismo pensamiento. Es interesante ver el pensamiento cristiano de hoy en día, ¿no? En que se trata de sacar el sufrimiento. No es que vamos a promover el sufrimiento. No es que vamos nosotros a decir, no, si es que no sufres no eres cristiano. No. Es que la vida es así. La vida es una continua lucha. Y este pensamiento está prevaleciendo en las iglesias. No quiero meterme a hablar de la iglesia, sino de este pensamiento. Y nos dicen, usted aquí es hijo del rey y no tiene que sufrir. Usted tiene que prosperar y siempre va a estar en prosperidad y siempre va a estar en victoria, etcétera, etcétera. Bueno, y eso es algo... Pero la Biblia nos habla de diferentes padecimientos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Del fruto del padecimiento del pecado. Porque ahí mismo nos dice en ese versículo, pues quien ha padecido en la carne, él terminó con el pecado. Amén. Y fíjate que esto es algo que esas doctrinas de prosperidad que son tan populares y tan repetitivas en casi todas las iglesias, no le dan cabida a que es necesario sufrir, porque no somos solamente nosotros los cristianos quienes sufrimos, la gente del mundo también. Lo que pasa es que nosotros no conocemos su vida
pero ellos tienen hasta más sufrimiento que nosotros porque escrito está que el Señor nos librará de todas nuestras aflicciones, pero a los del mundo, ¿quién los librará? Entonces, el sufrimiento pasa por causa de la justicia, pasa por predicar, pero esto lleva una vida que glorifica a Dios. El sufrimiento de un mundo caído que tiene enfermedades, pruebas, pero también el sufrimiento de luchar por el pecado. Y en el matrimonio, uno tiene muchas pruebas para hacernos una sola carne. Pero fíjate que cada vez que nosotros pasamos por pruebas, por dificultades, por tribulaciones, ¿cómo salimos nosotros los cristianos? Más fortalecidos, porque se fortalece nuestra fe. Sabemos que Dios responde porque lo vemos en acción, no es algo que lo leímos en la Biblia o que nos lo contaron, es una experiencia de vida. Entonces, cada caída es como un salto hacia arriba. Sí. Aquí estamos hablando de matrimonios. Este es nuestro tema principal. Sí. Y por ello es que estamos hablando de ser una sola carne, viene el quebrantamiento, viene el sufrimiento. Pero hay algo que quiero decirte. Nosotros estamos luchando contra un mundo caído. Pero eso no queda solamente allí. El mundo caído también está luchando contra nosotros. ¿Verdad? Y individualmente y como matrimonio. O sea, si te das cuenta, las luchas contra los ataques contra el matrimonio, como te lo hemos dicho antes en otras charlas, es constante y continuo y va creciendo. Sí, va aumentando. ¿Por qué? Porque luchamos contra aquellos que no creen en Dios. No luchamos físicamente, no creemos en esa lucha física. Eso está muy claro en la Biblia. Luchamos contra huestes espirituales de maldad, con el lado espiritual, ¿verdad? Pero también, además de luchar del lado espiritual contra quienes se levantan contra Dios, contra el matrimonio, también nosotros estamos luchando en contra de nuestra carne. Sí, es verdad. Y a veces, muchas veces, voy a decir, no a veces, muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Y porque, mira, todo el día nuestra carne trata, lucha, se levanta por rebelarse, todos los días. Sí. Y esto no es de manera particular, esto también se basa en el matrimonio. Tenemos un ejemplo y tenemos que seguir ese padecimiento, ese pensamiento de padecer, de pelear, de luchar, de esforzarnos y de salir victoriosos en el matrimonio, como está hablando ese verso. Y es doloroso. Es difícil. Amén. Se requiere un esfuerzo. No, te vuelvo a repetir, no solamente individualmente, como matrimonio. Amén. Pero no debemos desmayar en esa batalla, porque tenemos el ejemplo de Jesús, que padeció hasta la muerte. Jesús pudo haber parado ese sufrimiento, y pudo haberse bajado de la cruz, pudo haber dicho, no, yo no voy a seguir con esto. Pero no, por amor a nosotros Él siguió. Por ejemplo a nosotros Él murió. Amén. ¿Para qué? Para llevarnos ante la presencia del Padre a nosotros, sus hijos. Y con eso, llevar la presencia del Padre las parejas matrimoniales. Él peleó la buena batalla hasta el final. Amén. Y tenemos ese gran ejemplo de parte de Él para que nosotros sigamos sus pisadas. Gloria a Dios. Entonces, las parejas tenemos que armarnos con el mismo pensamiento, romper el pasado y pelear contra la carne. Como está diciendo mi esposo, que tenemos una guerra espiritual que la luchamos todos los días. Eso no es una cosa de que es una vez a la semana o una vez al mes. Se está hasta acentuando, se está poniendo más fuerte. Entonces, tenemos 3 frentes en los que luchamos diariamente. El mundo, la carne y Satanás. Porque el enemigo, ese cumple su tarea a cabalidad. Es súper fiel haciendo lo que debe de hacer. Y bueno, y el mundo todos los días. Salimos de nuestra casa para irnos a nuestras oficinas y ya hay cosas que han cambiado radicalmente, que van en detrimento de la sociedad y del matrimonio y la familia. Por eso es que debemos de usar las armas que el Señor nos dio
y debemos de ponernos la armadura de Dios todos los días, desde la cabeza hasta los pies, y orar para que el Señor renueve esa armadura también en nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestra pareja, ¿no? Y no solamente me refiero a eso de lo que habla Efesios 6, que dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y sigue, ¿no? Hablando acerca de la armadura de Dios, sino que me estoy refiriendo a otro tipo de arma espiritual, que es tener el pensamiento de Cristo, la mente de Jesús, pensar en ese momento de prueba, en esa hora de Getsemaní, cómo actuaría nuestro Señor Jesucristo en esta situación. Wow. Jesús, ¿qué harías tú en este momento? Ayúdame, dame tu mente. Entonces, debemos de hacer ese ejercicio y poner nuestra mente en la mente del Señor para que nos guíe y nos indique qué debemos de hacer. Entonces, esta táctica debería ser nuestro pensamiento en el matrimonio, porque todos los días tenemos cosas, todos los días salen cositas, y si uno las va dejando de lado, eso se convertirá en una montaña increíble. Entonces, el pensamiento de Jesús, Él nos lo dice en su palabra, que es para que nosotros aprendamos a pensar y a vivir lo que el Señor tiene para nosotros, tanto individualmente como pareja. Sí. Por eso es que es muy bueno tener devociones juntos como pareja y tener tu tiempo individual con el Señor también. Qué punto, ¿no? Muy importante eso. O sea, que en resumen podemos decir que Jesús, teniendo este pensamiento, Él no le tomó la cruz por sorpresa, ¿no? O sea, sabiendo que venían esas tribulaciones, sabiendo que venían esas pruebas. O sea, no podemos estar absortos de saber de que, no, en la vida todo es hilar, tejer y hilar. No. El Señor sabía que Él venía a sufrir. Aún antes de la fundación del mundo ya sabía, porque Dios todo lo sabe. Sí. Y nadie le quitó su vida. Él la ofreció voluntariamente. Amén. ¿Por qué? Porque Él la puso para volver a tomarla. Él puso su vida para volver a tomarla. Él sabía lo que venía. ¿Y sabes por qué la puso? Por nuestra salvación. Por nuestro caminar a Él. Por motivarnos con el ejemplo. Sí, ¿verdad? sí. Y ese es el pensamiento del que está hablando mi esposa acerca de este versículo de 1 de Pedro. De que ese es el pensamiento que debemos tener, que si queremos glorificar y vivir para Dios es necesario pelear contra nuestra carne. Amén, definitivamente. Es necesario pelear contra el mundo. Es necesario pelear contra las fuerzas espirituales de maldad y todo aquello que se opone a que lo glorifiquemos a Dios. Lo volvemos a repetir, estamos hablando de una lucha espiritual, porque esta lucha espiritual también está tratando de destruir tu matrimonio. Y ahí es donde el enemigo quiere, el diablo quiere separarnos como pareja. Y es lo que tu carne a veces quiere. Es lo que tu pensamiento a veces desea. Sí. Pero te tienes que levantar contra eso. Entonces, amados, debemos darnos cuenta de una cosa, que el pasado estorba el propósito que tengamos. Le hemos comentado en otros programas que cuando Ed y yo nos separamos y decidimos volver otra vez a intentarlo, una de las primeras cosas, y yo, bueno, le doy el crédito, la honra y el poder y todo al Espíritu Santo, que nos instruyó, y una de las primeras cosas que nos dijo es, no traigan el pasado a sus vidas nunca más, no hablen del pasado. Y entonces Ed y yo llegamos a esa conclusión de que si cualquiera de los dos empezaba a meterse por ese camino viejo del pasado, que la otra persona le advirtiera y que lo aceptáramos, porque si nos íbamos a poner bravos porque nos lo estaba diciendo, así no funciona. Y es una lucha, ¿no? Ha sido una lucha completa. Sí, pero es algo que es como ir al gimnasio y hacer pesas o pilates, qué sé yo. Uno va creando resistencia. Entonces,
tenemos que darnos cuenta que el pasado estorba nuestra relación con Dios, estorba nuestra relación matrimonial, estorba nuestra relación familiar. Y el enemigo hará todo lo posible por separarnos y para inmiscuirse en todas estas relaciones. Pero el Señor también hará todo lo posible por inmiscuirse en todas estas relaciones si nosotros se lo permitimos. Amén. Entonces nosotros debemos de ponernos una inyección en contra de involucrar el pasado en nuestras vidas. La Biblia es tan sabia que ya lo dice, que el pasado no se puede cambiar. Y es verdad, hermanos. No importa cuánto tú hables de eso, desde qué punto de vista lo veas, qué psicólogo te trate, el pasado se va a quedar tal cual. Entonces, ¿para qué vivir y estar estancado en algo que no puedes cambiar? Eso es algo para reflexionar. Entonces, armémonos de este pensamiento y peleemos contra el pecado. El pecado sí se puede evitar. Cometer las faltas que cometíamos antes también se puede evitar. La Biblia dice que tú y yo hemos nacido de nuevo y que tenemos una nueva naturaleza, aunque es pecaminosa. La Biblia dice en Romanos 6:11, debemos considerarnos como muertos al pecado, pero vivos para Dios. Aleluya. O sea, el Señor nos ha dado esta nueva oportunidad donde las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, incluido en tu matrimonio. Wow. Muy buenos pensamientos, ¿verdad? Muy bueno. Sí. Ahora, presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. O sea, ¿cuáles son nuestros miembros? Nuestros pensamientos, la carne, nuestro corazón. Someterlos a Dios, ¿verdad? Y no a la iniquidad, como en otros tiempos para dar gusto a nuestras pasiones, a los deseos. No, no, no. Esa cosa del pasado no debemos obedecerlo. Y yo te voy a decir algo, eso eran amos que nosotros teníamos en el pasado. Todos esos vicios, todos esos pensamientos, todas esas decisiones, eso eran Amén. Antiguos amos, que son factores importantes, que fueron, pero que ahora no deben regir ni en tu vida personal, ni en tu matrimonio. Amén. ¿Por qué? Porque ahora debemos obedecer a aquel que es nuestro rey, aquel que nos compró nuestra sangre, con su sangre, y que limpió con esa sangre nuestro pecado, que nos ha llamado a militar espiritualmente en su ejército, a través de su espíritu. Entonces, ¿por qué no nos armamos de esos pensamientos? Que tenemos que luchar. Esto es una lucha sin cuartel. Y Sí. como cualquier lucha, esto es un sufrimiento, ¿verdad? Claro. Tenemos que luchar para que el pasado no nos venza. Amén. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que los inspira a luchar contra el pasado? Yo creo que una de las cosas que nunca debemos olvidar del pasado es recordar cómo Jesús puso su vida por nosotros para reivindicarnos, porque Jesús nunca pecó, pecamos nosotros, pecó Adán y Eva y trajeron toda esta maldición al mundo y nos hicimos hombres y mujeres de barro pecaminosos, como dice el Salmo 103. Entonces Jesús vino y se puso en nuestro puesto. Y eso lo deberíamos de pensar para que nos inspire a decir, oye, es verdad, no puedo volver al pasado, porque mis fallas del pasado que hicieron que me separara de mi esposo o de mi esposa, que hicieron que lleváramos esta vida infelices, que hicieron que nuestros niños, aún siendo tan pequeños, sufrieran viendo que no estábamos juntos, no podemos volver a repetirlo, porque eso no trae ningún fruto positivo en nuestras vidas. En cambio, el sacrificio que Jesús hizo por ti y por nosotros, eso es más que suficiente para pensar en eso, para
vivir en eso y tener una conciencia de que, wow, tenemos que salir de esta situación del pecado y del pasado, porque ya Jesús nos liberó de eso. Fíjate que en 2 de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así sea que hay ciertas situaciones que se repiten en nuestro matrimonio, Sí, claro. pero si uno las lucha con el tiempo, eso se debilitará. Es como cuando tú tienes un vello que te sale en alguna parte de la cara, por aquí o en la oreja, y tú te lo sacas y te lo sacas. Y cada vez que lo sacas con la pinza, esa raíz va muriendo hasta que llega un momento que sale un vello muy débil y después se desaparece. Sí. Pero así mismo pasa con nuestros problemas, con los que nos enfrentamos diariamente. Porque esto lo que hace es que nos pone en guardia, en perspectiva de la lucha que estamos teniendo contra el pecado, y se nos quitan esos anhelos del mundo de volver al pasado, a la discoteca donde íbamos, al bar donde pasábamos el fin de semana y abandonábamos a nuestra familia. Entonces, tenemos que darnos cuenta que cuando estamos en estos tiempos de pelea y de aflicción, no entregarte a tu vida pasada, no razonar como razonabas en el pasado, sino más bien entrar en la batalla con el pensamiento nuevo de Jesucristo, Sí. porque nuestro anhelo ahora es el cielo, es estar con Jesús, es hacer lo que dice la palabra. Sí, señor. Entonces eso nos va a dar una fuerza increíble para no volver corriendo al pasado. Qué importante, ¿no? Sí, muy O importante. sea, que lo que tenemos que estar haciendo es romper con el pasado, ¿no? Sí, O sea, eso me trae a la mente 2 Corintios 5:17, dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Sí, Eso es como corroborando lo que nos decía el versículo 2 que leyó mi esposa al principio, 1 de Pedro 4. Ahora, si las cosas son hechas viejas, las cosas viejas quedan en el pasado, este versículo nos está diciendo para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, tu presente y tu futuro no tienes que vivirlo en la carne. Conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme al deseo de la carne de los hombres, o sea, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando mi esposa estaba hablando acerca de ese ejemplo, de los ejemplos de qué era el pasado, te voy a decir que de las parejas que hemos aconsejado, ha venido inclusive esos momentos íntimos de tu vida pasada, ¿no? De tus amantes o de los amantes tuyos o de ella, en compararlos con tu esposo o con tu esposa en ese momento íntimo. O momentos íntimos que pasaste en un burdel. O sea, son cosas en que no tienes que vivirlas dentro de tu matrimonio. amén. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante te lo está diciendo, no vivir el tiempo que resta en la carne. Tienes que luchar por tu realidad, por tu matrimonio. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si tú estás viviendo tu vida como una persona cristiana, el sufrimiento te hace anhelar el cielo. Sí, No te claro. recuerda que este mundo, o sea, quise decir, te recuerda que este mundo no va a durar para siempre, ¿verdad? Y lo mejor es que tú rompas con el pasado, que rompas con este pecado, con los deseos de la carne, que nos separan del Señor, que te separan de tu esposo, que te separan de tu esposa, que te separan de tus hijos, que quieres vivir una vida insular, y aquí nadie es una isla, aquí todo el mundo se afecta, unos con otros. Y al final lo que van a destruir tu vida matrimonial. Y es mejor vivir el tiempo juntos que te nos resta. Te pregunto, ¿cuánto tiempo te queda? ¿50 años? ¿10 años? ¿1 año? Y no solamente es el tiempo que te queda, eso solo lo sabe Dios, pero tú estás invirtiendo en la falta de ese tiempo, o sea, que se haga corto o que se haga largo. Ahora, lo importante es
¿Cómo vas a vivir ese tiempo? Ya gastaste mucho tiempo viviendo para ti, para tus placeres, para tus pensamientos, para tus deseos. Sí. Ahora tienes que pasar el resto de tu vida peleando contra tu pasado. Pasar por el resto de tu vida peleando contra esos deseos carnales que te destruyen, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿vas a padecer en la carne ese dolor que representa decir no al pecado? ¿O vas a vivir con los deseos como todos los hombres, como vivían en el pasado? ¿Vas a vivir en lo efímero, o sea, lo que pasa, en lo temporal, en lo que ven tus ojos? ¿O vas a vivir en el reino de los cielos? ¿Prefieres destruir tu matrimonio ahorita? ¿O prefieres lucharlo para mantenerlo unido? Son buenas preguntas que te tienes que estar haciendo. Sí. Entonces, hermanos, debemos de hacer un esfuerzo para tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, Señor. Que es, porque te voy a hacer una pregunta, ¿cuál tú crees que es la mejor voluntad? ¿La del mundo o la de Dios? Buena pregunta. La del mundo, ponte a pensar en un momentico en el pasado. El pasado debería ser como un archivo que nosotros tenemos para ver la ficha de dónde estábamos y a dónde estamos ahora, pero no para regresarnos y ser como ahí, suponiendo que cada vez que te ponías bravo, tirabas todos los platos de la mesa al piso, rompías la televisión, porque hay gente que actúa así, o decías toda clase de groserías, Inmundicias. porque eras una persona así, y ahora que te saliste de eso, volver como la cochina o la cerda lavada, volver al charco, al estiércol. Entonces debemos de recapacitar en eso, porque Romanos nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Wow, qué hermoso. Entonces nos conviene pelear, pero pelear al lado de lo que es la voluntad de Dios, al lado de nuestra santificación. Porque mira, las cosas se vuelven muchísimo más fácil, porque no solamente estamos el esposo y la esposa, está el Señor a nuestro lado, están sus ángeles para ayudarnos. Hay toda una serie de huestes celestiales que están a nuestro favor. Entonces, un mundo celestial que nos espera y que está aupándonos. Entonces, es más fácil estar en el lado ganador, te lo digo así. Entonces, por eso nos conviene pelear del lado del Señor para nuestra santificación, para tener una manera de vida como el Señor quiere y no como el mundo y los hombres quieren, porque a través del sufrimiento se perfecciona tu fe. Sí. Digamos, cuando tienes un hijo enfermo y está bastante enfermo, ese es el mejor escenario para vernos de rodillas y orar con un corazón ferviente y una fe que no sabíamos ni que teníamos. Y entonces cuando Dios hace el milagro, eres un hombre y una mujer diferente. Estás cambiado, pero un cambio radical, porque eso solamente lo puede hacer el Señor en el Espíritu. Entonces, encarémoslos. Sí. Yo sé que me lo vas a decir, pero te lo voy a decir yo antes. Sí. Cuesta pelear contra el pasado, porque es verdad, si a ti cada vez que peleabas con tu esposo, agarrabas la tarjeta de crédito y te ibas y gastabas para que, bueno, para desquitármela y que él esclavizarlo en el pago, pues esas cosas no las podemos hacer ahora. Porque aparte de que comprabas cosas que eran inútiles porque no estabas guiada por el Señor, sino por el enemigo, traían un peso después, no solamente para él, porque si él está bien, tú estás bien. Claro. Entonces, yo sé que cuesta luchar contra el pasado, no es fácil. Y yo sé que el hecho de que somos salvos tampoco nos garantiza de que no vamos a tener batallas. No es fácil, pero nadie dijo que era imposible.
sino que esa salvación nos capacita para ayudarnos a crear anticuerpos en contra del pecado, de resistir esas ganas de agarrar la tarjeta de crédito y el carro y salir corriendo a gastar como una loca. Entonces, cuando nos vengan esos pensamientos negativos, decir en el nombre de Jesús, Señor, rompo con el pasado, ya es suficiente, ya no estoy agradada con esa situación y yo quiero hacer lo que es la voluntad de Dios. Porque Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Wow, buenos consejos, ¿no? Ahora, o sea, leí el versículo 2, lo repetí, del primero de Pedro 4, ¿no? Y ahora el versículo que decía que ya, mira, te lo vuelvo a repetir rapidito, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Pero ahora viene esta parte que te dice, ya basta, en el versículo 3, ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y en abominables idolatrías. O sea, ya basta con esos sentimientos bajos, ¿verdad? Sí. Y dice que ya es suficiente el tiempo perdido, en otras palabras. Ya perdiste mucho tiempo en eso, ya habitaste mucho en eso. Creíamos que invertíamos nuestro tiempo en algo bueno, pero al final uno se da cuenta que era un tiempo perdido. Sí. Y si no te has dado cuenta hasta ahorita, abre los ojos. Amén. Pide al Señor que te abra los ojos y que busques esas áreas, porque a lo mejor no eres culpable de, digamos, de que andas en embriagueces, pero andas viviendo también en tu vida con otras mujeres o en chisme, dividiendo a la familia, arrastraste eso del pasado. En fin, hay muchísimas maneras en que el pasado nos influye en el presente. Pero hoy tenemos que mirar hacia atrás y decirnos, wow, ¿cuánto tiempo yo ignoré la voluntad y el propósito de Dios? Viví de una manera muy vana, ¿verdad? Ya basta de vivir, de perder ese tiempo. Debo romper con tu pasado. Si fueron 50 años, no importa. Si fueron 2 años, no importa. Ya ha sido suficiente. Ya basta. El único que puede decir eso eres tú. Repítelo conmigo. Ya basta. Ya basta. Quiero invertirle a mi matrimonio, quiero invertir en mi vida entregada a Cristo, quiero amar a mi esposa o a mi esposo, quiero amar a mis hijos y vivir para que ellos continúen con esta caminata en la vida con el Señor. Bueno, fíjate que como consejeros matrimoniales que somos, han venido parejas a contarnos individualmente. Creo que me casé muy rápido, muy temprano, muy jovencito o muy jovencita. Sí. Y creo que me perdí de algo. Entonces, o algunos nos han dicho, no creo que nací para casarme, pero ya estás casado y tienes 3 muchachos. Sí, bueno, entonces, la realidad. Hay otros que dicen, creo que me tomaré unas vacacioncitas para tomar mi espacio. Quiero mi espacio, pero ya tu espacio está ocupado por tu mujer y tus hijos. Entonces, en el tiempo pasado tienes que darte cuenta que lo que tenías era frustración, culpa, dolor, muerte, y por eso buscaste otra situación como la de estar casado. Pensaste que la unión familiar era lo que te iba a ayudar para continuar a vivir adelante. Fíjate que eso le pasó a Israel. Israel estaba siendo esclavo en Egipto muchos años y vino Moisés y los liberó. Le costó muchísimo, ¿verdad? Pelear mucho contra el faraón y al fin lo logró. ¿Y qué pasó? Muchísimas veces lo leemos en la Biblia. Cada vez que había un medio problemita, los israelitas querían volver a Egipto. No, que allá teníamos un vaso de limonada fría. Sí, hombre. Nos ofrecían esa limonada tan sabrosa. ¿Y cómo tenían la espalda? Pero no pensaban cuánto les costaba ese vaso de limonada. No pensaban
lo que a ellos les había costado, que a lo mejor algunos de sus familias murieron por hambre, por castigo, por maltratos, y que no tenían una vida. Vivían era para hacer ladrillos y hacer las famosas construcciones en Egipto, pero más nada. Cuando Dios les está ofreciendo la libertad, tener su tierra prometida y tener sus cosas, pues, su propio futuro, ser ellos mismos los que se gobernaban, ¿no es así? Entonces, mejor que nosotros velemos por esta libertad que Dios te ha dado a través del matrimonio, porque nosotros no podemos anhelar regresar al pasado, porque para empezar, el pecado del pasado ya no va a ser igual. Todo se ha multiplicado y ahora va a ser peor que antes. Buen punto. ¿No? Ahora, porque la Biblia lo dice, que el hombre irá de mal en peor. Sí. Entonces, tú dices, no, es que yo quiero volver a cuando yo estaba con mis amigos ahí en la esquina y jugábamos chapita, pelotica, béisbol, ahí, oye, y nos tomábamos nuestras cervezas y a lo mejor nos fumábamos un porro de vez en cuando. Ya eso no va a ser igual. Cuando vas a la esquina ya estarán los matones ahí, ya estarán repartiendo la droga zombie que anda ya por aquí, por Europa, etcétera. Ya no será lo mismo. Entonces, te aconsejo que cuando te sientas así, clama, Señor, báñame con tu sangre. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y lava mis pensamientos de esos pensamientos pecaminosos en el nombre de Jesús. Wow. O sea, lo que mi esposa está hablando es lo que te dije hace unos momenticos. Andando en lascivia, andando en concupiscencia, andando en embriagueces, en orgías, en disipación, en idolatría, todo esto. Me llama la atención que la lista es algo que se escribe hace más de 2000 años. Vamos a ponerle 2000 años, ¿verdad? Pero es lo que está sucediendo hoy en día. La palabra les exhorta a los que viven de esta manera, diciendo que si siguen estas cosas, estás desperdiciando tu vida, estás perdiendo tu tiempo y estás en el camino de la muerte. Wow. Se está perdiendo lo mejor de la vida y la mejor inversión es hacer la voluntad de Dios. Hay que vivir para el Señor. Hay que hacer que sus dos planes sean nuestros planes, mis planes, y no los míos. Su agenda y no la mía. Amén. Para eso fuimos creados. Eso no es verdad. No es verdad que eso nos da una verdadera plenitud, pero eso no es fácil. Eso conlleva negarnos a nosotros mismos. Hay un pago. Jesús dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál es el pedido? ¿Cuál es el horario? Cada día. Pero no solamente es que vas a tomar tu cruz cada día, sino que hay que seguirle. Hay que seguir buscando al Señor, momento tras momento, día tras día. Amén. Y no es fácil, porque la lucha no solamente es contigo mismo, sino también la lucha es con la gente alrededor, esos amiguitos del pasado, esas situaciones del pasado, tus familiares que también influyen allí, tus deseos carnales, tus inversiones, cómo las hacías, el derroche de dinero o la falta de dinero, cómo te hacía actuar, todo esto, ¿verdad? Y aún tus amigos, te quiero decir, empiezan a criticarte, empiezan a decirte, chamo, sepárate, ¿qué haces tú casado? Mira, yo vivo una vida así, además, tengo un amante aquí, cuando tengo necesidad voy hacia ese amante, ¿verdad? Eso es la vida que quieren para ti, pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Entonces, fíjate, escrito está en 1 de Pedro 4:4 que dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. En otras palabras,
como estaba diciendo mi esposo, cuando tú decides cambiar y estás en una fiesta, digamos, y tú ves que ya van a empezar a repartir los cakes con marihuana o que están ya todos bastante tomados y algo puede pasar en la fiesta y tú decides, no, mira, le dices a un amigo, mejor que me voy porque yo no me quiero quedar aquí. ¿Qué es lo que ellos te dicen? ¿Qué te dicen tus amigos? Entre comillas, ¿no? Sí, cuando les cuentas tus problemas matrimoniales, tus historias que estás pasando en el matrimonio, te dice, ay, mira, te felicito, sí, yo creo que es mejor que te vayas, oye, estás pensando muy bien, eso lo debía de haber pensado yo, pero sí, bueno, vete, mira, pero estoy orgulloso de tener un amigo como tú. Pues no, ¿qué es lo que te van a decir? Se van a burlar, se van a reír de ti, van a hacer fiesta de hacer memes acerca de ti, se lo va a decir a sus amigos, a todos para que sepan, ay, mira se va de la fiesta porque tiene miedo, está asustado, ya no es el chico de antes. Entonces, por eso es que hay personas que acaban con su carne, con su casa, con su vida, con su familia. Y mira, nadie le dice nada. Pero cuando, digamos, un borracho deja de ser borracho y ya no toma más y le ofrecen una cerveza, yo no. No, pero esto es una cervecita, eso no tiene tanto alcohol. No, pero es que ya yo no tomo. En vez de decirle, wow, te felicito, qué bueno, con razón se te ve un aspecto mejor. No, la gente, fíjate que yo no sé dónde hay gente de dónde sacan para pagar sus vicios de drogas y alcohol y todo eso, porque ni trabajan. Pero siempre habrá alguien que está ahí para ofrecerte por el pecado. Pero no es lo mismo cuando tú quieres trabajar o cuando tú estás en una necesidad. No viene la gente así voluntariamente de la nada a decirte del mundo, ¿no? Toma, te ayudo, porque si estás con el Señor, siempre habrá un hermano cristiano que te meterá la mano porque el Espíritu Santo le hablará. Sí. Entonces, tenemos que tener cuidado y saber que no es fácil cambiar, porque no es fácil, la gente no te va a apoyar. Pero ¿qué gente? La gente del mundo. Pablo, sé lo que estás hablando, ¿no? Me recuerda a este loco que estaba en Jesús caminando y se encuentra un loco, y el loco de la región gadarena, ¿no? Y para la gente era normal verlo loco, sucio, gritando, endemoniado, caminando entre el cementerio, golpeándose contra las piedras, estaba sucísimo. Para ellos era muy normal. Y era parte, digamos, de la decoración y la atracción turística. Aquí está el loco gadareno, ¿verdad? Pero cuando lo vieron bañado, liberado, peinadito, la gente empezó a decir, uy, ¿pero qué le pasó? ¿Ah? Eso pasa hoy en día, lo que está haciendo referencia a mi esposa. Cuando ya estás bien, sin vicios, sin golpear a tu pareja, ay, mira, ahora hasta te llaman loco, te van a cuestionar, te van a criticar y te van hasta perseguir. Esa es la realidad del mundo hoy en día. Y te voy a decir, que no me vengas a decir, bueno, es que yo seré el primer cristiano que a todo el mundo le caiga bien. Sí. Porque eso de verdad que no es así. No. Siempre, bueno, imagínate, ¿cómo será que la Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su casa? Porque es una de las primeras batallas que tenemos que enfrentar cuando nosotros somos los únicos cristianos en nuestra familia. Tenemos la oposición de nuestros hermanos, de todo el mundo, pues. Entonces, no es así. Si a Jesús le hicieron tantas cosas, a nosotros también nos las van a hacer, porque lo dice su palabra. Eso también es una promesa.
¿no? Él dijo, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Como a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Sí. Entonces, esas son cosas que nos van, si a Jesús lo humillaron, también a nosotros. Y nos hará una vida difícil. Pero si de verdad nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y estamos como abocados a hacer lo que es la voluntad de Dios y voy a luchar por mi matrimonio, pase lo que pase, sabemos que vamos a tener tribulación. Pero Él nos dice, pero confiad, yo, o sea, Jesús, he vencido al mundo. Entonces, fíjate, en primera de Pedro 4:5 nos dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros vivimos como que si este mundo nunca se fuera a acabar, y en realidad este mundo es pasajero, y el mundo espiritual es por la eternidad. Entonces, todos vamos a tener que darle cuenta a Dios en su momento. Y los que creyeron que estaban disfrutando de la vida en este mundo, en realidad desperdiciaron sus vidas. Triste, ¿no? Por tanto, no es cuestión de nosotros ni juzgarlos ni condenarlos. Más bien, oraremos por ellos. Pero tú ves algunas vidas de una gente de Hollywood con mucho dinero, con todo, pues, con el carro, el último modelo, con la mansión, con los viajes, con la avioneta, con todo lo que el corazón de un hombre puede desear en el aspecto físico. Y sin embargo, un día se suicidaron. ¿Por qué? Porque las cosas no pueden llenar ese doliente vacío de tu corazón que Dios creó específicamente para ser llenado con su espíritu. Porque las cosas, hermanos, se van a quedar aquí. No nos las vamos a poder llevar. Nos vamos a llevar nuestra familia, nuestros hijos y las almas que ganemos aquí. Los diamantes se quedan. Wow. Cuando tú, o sea, hablando de tu vida pasada, no de tus amigos, o inclusive de tus primos, tus hermanos. Sí. No es que te estamos diciendo que te levantes en contra de todo ello, no. No. Levántate en contra de todo lo que te lleva a pecar. Sí. A ir en contra de lo que es el camino de Dios. Ajá. Cuando comiencen a burlarse de ti, no te lo pongas a responder igualmente. Mejor ten misericordia de ellos, porque ellos van a dar cuenta de Dios, delante de Dios. Amén. Ahí está, te lo digo, el versículo que leyó mi esposa, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Verdad? Ora por ellos, porque también te va a juzgar a ti. Párate por tus convicciones, párate por tus creencias, párate por el Señor, párate por tu matrimonio, párate Amén. por tus hijos. Si tú tienes una buena relación con el Señor, vas a tener una muy buena relación con tu esposa. Amén. Vas a tener muy buena relación con tus hijos. Sí. Tú no eres mejor que ellos, tú no eres mejor que nadie. Y si Dios va a encontrar algo bueno en ti en el día del juicio, no será porque te portaste muy bien, sino va a ser por la justicia y por la bondad de Cristo Jesús en tu vida. Y eso es lo que Dios va a ver. Mira, tú y yo no somos mejores, mi esposa y yo no somos mejores que tú. Ten misericordia, pide al Señor que se revele a ellos, para que en el juicio ellos también puedan ser justificados, como tú y como yo, igualitos. Por eso es mejor, hermanos, vivir en el Espíritu según Dios. Este mundo, sea que creas en el Señor o no, todos estaremos de acuerdo que se está yendo por el desagüe. Todos los días una noticia es más escandalosa que lo otro. Sí. Están rompiendo todos las barreras, se están quebrantando todas las cosas. Es impresionante que vemos cosas increíbles como alguien que se casó con un árbol o pusieron al gato como jefe
de la herencia, el heredero. del heredero, o también en el ejército, teniente coronel, un gato de las Fuerzas Armadas. Imagínate tú, ¿no? Cosas así loquísimas. Entonces, los mártires en la antigüedad, en el Imperio Romano, pagaron un precio para servir al Señor. Y esto debería de hacernos reflexionar. Por algo ellos pagaron ese precio. Fue en ese tiempo en que Nerón, bueno, hizo que muchos murieran quemados, en combates de coliseo de gladiadores, comido por leones, y en esta tierra fueron juzgados por el hombre como indignos y culpables. Sí. Y en realidad el juicio que importa es el juicio delante de Dios. Y según el texto, ellos vivieron en el Espíritu y de manera eterna. Te voy a decir que con lo difícil que está el mundo, cuando nosotros nos atrevemos a confiar en Dios y clamar sus promesas, y pasan estos milagros sobrenaturales, uno dice, wow. Como por ejemplo el domingo en el servicio, fueron esta pareja de hermanos que nunca habían ido a la iglesia, pero ellos preguntaron por una iglesia y bueno, los mandaron para allá. Y ellos fueron sin decirle a nadie, a hacer una oración ellos por su cuenta, porque su sobrinita de 9 años tenía 9 días en coma y los doctores no sabían ni qué se lo produjo, ni cuándo se iba a despertar del coma, ni qué tenía la niña, nada. Entonces ellos fueron a orar porque les daba mucho rompimiento de corazón ver a su sobrina así. Y estando ahí en el servicio, el teléfono de la señora sonaba y sonaba constantemente, y ella fue a ver qué era, y era que la niña en ese momento, después que se había hecho la oración por los enfermos, ya finalizando el servicio, que habían orado por todas esas cosas, ella pues llorando dio el testimonio de que en ese momento su sobrinita se había despertado del coma. Gracias, Señor. Y la habían examinado y parecía estar bien, que como que si no le hubiera pasado nada. Entonces cuando uno ve esas cosas así, uno dice, wow, qué bueno que estoy del lado ganador, porque cuando la ciencia no puede hacer nada, cuando no se puede solucionar las cosas, cuando te dicen que no es así, que la ley dice, y de repente surgen estos milagros sobrenaturales, uno dice, wow, todo el mundo me dijo que no se podía, que no iba a ser posible, que no me iban a dar el piso porque me faltaba esto, porque me faltaba lo otro, y resulta que el dueño hasta me dijo, no, viva los 3 primeros meses gratis y después me empieza a pagar. O sea, esas son cosas que solo Dios puede hacer, Amén, amén. que solo Dios puede tocar el corazón, dar vida. Sí. Entonces, por eso te animamos en este momento a que defiendas tu posición en la vida, por el cristianismo, por tu creencia, por tu matrimonio, por tu familia. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, esto nos anima a todos a tomar una decisión hoy, ¿verdad? ¿A qué público quieres agradar? ¿A qué juicio le estás dando importancia? Piénsalo hoy en tu vida, ¿no? Estoy cerrando y con esto, estamos cerrando y con esto queremos que reflexiones, ¿verdad? ¿Quieres quedar bien con los hombres? ¿Quieres satisfacer a tu carne pasajera? ¿Quieres volver a tu vida pasada o quieres agradar a Dios? Sí. Y ocuparte por tu vida futura. Para ocuparte de tu vida futura, tienes que aceptar y decidir sufrir en esa lucha contra el pecado. Amén. Abandonar tu vida pasada, romper con el pasado y pelear por tu matrimonio. Sí. ¿Verdad? Y está listo para amarte ese pensamiento de que la vida sí hay que lucharla y que va a ser un continuo momentos de sufrir, momentos de gozo, pero
tienes que sufrir por lo que vale la pena. Amén. Tienes que seguir adelante sin mirar atrás para ver lo que estás perdiendo, sino tienes que ver lo que estás ganando. Amén. Entender que ya no vives tú, que ya estás muerto al pecado, que si fallas, sabes que vas a tener un abogado que te va a defender y te hace ganar si te entregas a él. Sí. Todo esto lo que te hace es inspirar a seguir adelante, a mantener los ojos en la meta, a luchar contra el viento y la marea, por tener una vida con el Señor más estrecha. Amén. Y todo esto te anima, ya que nuestro tema es el matrimonio, a tener un mejor matrimonio. Sí, Señor. Señor, ayúdanos a no abandonar la pelea, ayúdanos a no estar mirando tanto atrás, Señor. Amén. Veamos el ejemplo que pasó con la mujer de Lot por estar mirando atrás, por no querer abandonar el pasado, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos a agarrarnos, Señor, de esa corona de vida que tiene, Señor Jesús. Ayúdanos a levantarnos, a luchar, Señor, contra esos deseos carnales, con esas voces que nos están diciendo que abandonemos la pelea, a no escuchar a esos gigantes, Señor, a no escuchar cuando ellos golpean, Señor, esos escudos y nos intimidan en la guerra, Señor, de que estás perdiendo tu vida y se nos llena de temor, Señor. No, ayúdanos a mantener los ojos en ti. Amén. Que tú eres el autor y consumador de la fe. Bendice estos matrimonios, Señor, que están pasando por estos momentos. Uno de los dos cónyuges o los dos están pasando por esos momentos de que están viviendo en el pasado y quieren regresar a ese pasado. Fortalécelos. Sí, Señor. Ayúdalos a poner sus ojos en ti, Señor. Ayúdanos a todos y cada uno de estos matrimonios a seguir adelante, luchando, Señor, la buena batalla de la fe. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto en nuestra próxima charla. Los amamos y le mandamos un beso bien grande. Amén.